Bien, muy buenos días, ¿cómo les va? Así, sin anestesia, era lo que nos había pedido Fernanda, que sigamos conversando sobre la depresión de los nutrientes que nos compartió Hernán, y ahora vamos a tratar de entender o compartirles qué pensamos, qué vemos, qué entendemos sobre las brechas de aplicación, es decir, qué nos están diciendo los cultivos en cuanto a estos nutrientes, usándolos como sensores. Y sabemos que los nutrientes son esenciales para que los cultivos crezcan. Sin nutrientes no hay crecimiento. Y esa nutrición ingresa a la medida que el cultivo transpira. Toma agua, oferta de agua. Acá lo veo a Cristian, es uno de los culpables de muchas de estas ideas. Y si no tomamos agua, no podemos movilizar el crecimiento. Y que la fertilización es una de las herramientas que tenemos a mano para aumentar la concentración de nutrientes en esa solución que el cultivo toma. Esto es importante tenerlo en el contexto, porque los indicadores y lo que vamos a ir viendo ahora es parte de la historia de algo que Hernán presentó con mucha claridad. Estamos en un escenario, 60%, corregime si exageramos o nos quedamos cortos, pero 60%, 42%, 22% del área donde hacemos agricultura manifiesta situaciones donde esa solución del suelo, cuando se transpira, podría estar limitando el crecimiento, y la suma de crecimiento es igual rendimiento. Entonces, en alguna medida, me interesa ese componente, que haya producción al final de la historia. Entonces, ese proceso no es ajeno. 17 simposios, 13.000 expertos sentados y capacitándonos en una cantidad innumerable de eventos de conocimiento, tiene su repercusión, y la fertilización es la práctica agronómica reconocida, utilizada en la mayoría de los planteos agropecuarios argentinos. Aún aquellos que no fertilizan tienen razones para no hacerlo. Y aquellos que sí lo hacen, dicen, tengo mis motivos por los cuales lo incorporo. Es decir, la fertilización es parte del sistema. Entonces, unos años atrás, por favor, pensemos en fertilizar. Ahora pensemos en cómo. Y en el pensemos en cómo, sabemos que para trigo, para maíz, para soja, para los diferentes cultivos, en algunas situaciones estamos cerca de acomodar la cantidad de fertilizantes que usamos en superficie con esos mapas de Hernán, que nos mostraba que teníamos superficies que limitaban. Y también en cuanto las dosis, y ya la cosa no es tan así. ¿Por qué? Porque no toda la superficie se fertiliza, acompaña a distintos cultivos, pero las cantidades, y si ustedes prestan atención a una de los ejemplos que compartió Hernán, la cantidad que se aporta del nutriente que más se reconoce como limitante, en este caso fósforo, está en el mejor de los casos, en promedio, en un 60-70% de lo que explica el crecimiento de los cultivos de ese año. Es decir, superficie y dosis son dos cosas que tenemos que empezar a manejar. Estamos medio en la parte evangélica, estamos diciendo, es como hablar en la misa diciéndole por los que no vienen a misa. Si ustedes están acá, si nos estamos capacitando, ¿dónde está el punto? Yo lo hago. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, en esta presentación, es describir algunas decisiones que usamos en la frecuencia, y por favor no lo tomen a mal, no es para ustedes, es para que ustedes se fortalezcan y puedan hacer mejor lo que están haciendo todos los días. Es para aquellos, ni siquiera los que nos miran por TV, porque también están preocupados en esta temática, pero veamos dónde están las decisiones en cuanto al uso responsable de fertilizantes y cómo nos manejamos. En ese punto, todos seguimos y estamos convencidos que los nutrientes limitan la producción, porque limitan el crecimiento, que en muchas condiciones son insuficientes, por lo cual seguimos una serie de pasos. Vale la pena que ustedes me corrijan y digan, no, Martín, no es así, eso no se hace. Pero todos los que pensamos en fertilidad hacemos un diagnóstico
No voy a hacer la encuesta de Fernando, quiénes hacen análisis de suelo y quiénes no, pero partimos de conocer el sujeto, de conocer el sitio, tomamos decisiones de manejo, es decir, lo interpretamos y nos movemos hacia, y finalmente las decisiones de elegir la fuente, el momento, el lugar correcto y la dosis correcta de aplicación. ¿Coincidimos que todo eso es lo que se hace cuando manejamos fertilización? Audiencia vacía, no hay nadie. ¿Coincidimos que eso es lo que se hace? Sí, estamos todos convencidos. Y estamos tan convencidos que necesitamos poner información súper moderna para transitar esas decisiones. Y acá vamos a ver algunas cosas que me parecen que vamos a desempolvar la historia, pero que todavía siguen siendo relevantes. Hernán nos mostró 60 y pico % de la superficie agrícola del país con niveles de un indicador fósforo extractable por debajo de los niveles de suficiencia. ¿Qué significa suficiencia? Significa que si no le doy de comer adecuadamente al cultivo en ese año, ¿podemos saber qué es toda esa palabra? El cultivo está por debajo de su capacidad de producir de acuerdo a la cantidad de agua que tiene ese año para transpirar. Nada más y nada menos. El insumo más caro lo tiene, la decisión de hacer el cultivo está, y la cantidad de nutriente que circula es insuficiente para. Entonces, hay un primer punto de peligro. Estamos transitando en el 60% del área de fósforo, corregime, 70% del área de zinc, 40% en algunas regiones de potasio, y ahora empezamos a hablar de calcio, de magnesio. Es decir, en muchos lugares sabemos que esos indicadores de decisión nos están prendiendo una luz roja en la suficiencia. Hagamos las cosas bien para el cultivo, ¿cuál? Ya estamos perdiendo. No sé si lo hacemos bien, porque ahí hay un muestreador al costado, y no sé qué proporción de los diagnósticos están asociados al uso de indicadores duros, como es el muestreo de suelos y su interpretación. Cambio, y acá está Tato con su estudio revelador y contundente. Dice, hay que medir y corregir los sesgos no previstos del análisis de suelo. Hay muchos supuestos, porque como vengo haciéndolo bien, este año no lo necesito. Y ahí vamos a la soja de segunda. ¿Cuántos simposios dijimos, hacemos las cosas bien en primera, en trigo, y eso arrastra a la segunda? Sí, 15 años atrás, cuando los niveles de decisión de trigo eran solo para trigo y acompañaban a la soja de segunda. Pero si el nivel de fertilidad del suelo, el indicador, es insuficiente para soja de segunda, se llama soja de segunda con bajo nivel de fósforo, limitado en su expresión de producción. Segunda bomba. Es información vieja entre comillas. Es decir, información que anticipó algo que hoy estamos viendo dentro de las brechas de aplicación. No voy a decir más del zinc, de lo que dijo Hernán, pero voy a ser un poquito más vehemente. Él lo puso como el mejor de los que había hecho los deberes, que se había logrado estabilizar, que no se había aumentado tanto las malas noticias, hasta se puso contento. ¿Ustedes le vieron la sonrisa que puso? Puso una sonrisa diciendo, les traje una buena, el suelo se frenó y las decisiones acompañan. Y yo le voy a decir, no. Porque para que haya un análisis regional de 500 casos que involucra a una región, identifique que 3 de 4 regiones están en el límite de insuficiencia, quiere decir no bajen los brazos. No sé cómo llegué hasta acá, pero el zinc es parte inherente a los sistemas de producción de Argentina y no lo podemos dejar al costado. Y el boro se viene corriendo de cerca. En girasol el nivel crítico está en ese rango de 0,6 a 1 parte por millón en la toma de decisiones. Entonces, estemos atentos. De vuelta, el muestreo de suelo, el disparador, nos da mucha información dónde estoy y no la historia solamente. Nahuel, no sé por dónde estás, acá, Nahuel se cansó de escuchar la materia orgánica está estable, los niveles de materia orgánica estamos bien, somos campeones mundiales de cuidar el suelo, hagamos un poco más de materia orgánica para
cuidar la porosidad y la parte física, pero dijo, pero no me dice todo materia orgánica, hay nuevos indicadores. Otra bomba, tenemos nuevos indicadores, no solamente para un artículo científico, para una discusión académica, para fruncir el ceño y decir qué informado que estoy, sino para usarlos. ¿Por qué? Porque conocer materia orgánica es dar un pasito más en cuanto a su potencialidad de proveer lo que en este simposio a todos nos está preocupando, que es la disponibilidad de nutrientes. Entonces, empecemos a usar esos indicadores. El nitrógeno anaerobio nos está diciendo esa potencialidad y el deterioro en cuanto a ese indicador, con respecto a la situación original, nos está interpelando permanentemente a quienes tomamos decisiones en el manejo, es, ¿conozco dónde estoy produciendo con los indicadores adecuados? Porque esa selección, uso tal o cual, si no es el adecuado, muy poquito es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo en la toma de decisiones. La complicamos. Manejamos sales, manejamos fertilizantes. No nos olvidemos que ingresan cuando las plantas transpiran, es decir, cuando toman agua, que tengan esa concentración de nutrientes en su interior. Para que una sal pase a la solución, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingrediente hace falta? Agua. Tenemos que formar soluciones. Por lo cual, la estrategia de manejo de la fertilización no es solo poner los ingredientes en el sistema y veamos cómo, sino acordarnos de esa sincronía entre frecuencia, probabilidad, ocurrencia de formación de la solución y de llegada a la solución del suelo. Pequeño detalle. Eso se llama momento de aplicación. El momento óptimo de incorporación del nitrógeno en un cultivo de maíz es entre 7 y 10 hojas. ¿Sí o no? Es donde despega la acumulación de materia seca. ¿Estamos equivocados? No, es así. Claro. Pero para que eso despegue, necesita que esa solución del suelo esté rica en nitrógeno. Yo vengo del lejano oeste, donde entre el 20 de diciembre y el 5 de febrero prácticamente no llueve. ¿Qué probabilidades hay de conseguir ese insumo agua que genere una solución en el fertilizante, lo incorpore en la solución del suelo para que la planta lo transpire justamente entre el 15 de enero y el 5 de febrero? Muy baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar el momento. No es solo el ingrediente, no es solo la receta, sino también tener en cuenta en qué momento abro la puerta del horno para preparar la torta. Hacemos las cosas bien y sabemos que cuando mejoramos el ambiente, y el ambiente es la elección del híbrido, el ajuste de la densidad, el ajuste de la fecha de siembra, el nuevo control de malezas, y seguimos nombrando todas nuestras decisiones para que este año rinda un poco más que el año anterior, la necesidad de construir rendimiento es proporcional a ese esfuerzo. Entonces, tenemos que desafiarnos en cuanto a la mejora del ambiente como un todo, no solo el pronóstico, sino lo que yo estoy haciendo para que producimos más, poder producir más, necesita ser acompañado en gran parte por un ajuste de una variable muy simple. ¿Cuánto de lo que yo necesito lo estoy incorporando principalmente en el momento que el cultivo lo necesita? Por lo cual, este estudio nos dice con claridad, aumentamos nuestra expectativa de producción y tengo que ser coherente con mi aumento en la oferta de recursos cuando mi decisión es parte del tema. Entonces, empecé diciendo que la fertilización es un hecho en Argentina. Se usa, se reconoce, que todos los que estamos en este simposio reiteradamente nos actualizamos para hacer las cosas mejor. Y que, ¿qué sentido tiene si todo lo que les conté recién ustedes ya lo saben? ¿Dije algo nuevo? ¿Había algún trabajo 2025? ¿Sí o no? ¿Hicimos la gran revisión actualizada de lo que nos habíamos olvidado de hacer? No. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo manejamos la fertilización en Argentina? ¿Dónde están esas diferencias, esas brechas? ¿Dónde podemos
decir, ajá, por acá es donde podría dar un pequeño cambio. Para lo cual le voy a agradecer mucho a Esteban Ciarlo, acá está, señor coordinador número 1, número 2, no sé, que me tuvo la paciencia de analizar y trabajar un estudio que se inició allá por el 2016 en la Asociación Fertilizar y con muchos de ustedes colaborando con sus sitios experimentales para ver cómo bajamos a tierra la fertilización en Argentina y si hay diferencias. Un trabajo aparentemente sencillo que hoy en Región Pampeana tiene 16 sitios reiterados de estudio, que esos 16 sitios a lo largo de los años combinaron 95 casos de estudio. Yo les voy a presentar resultados de 95 situaciones, que esas 95 situaciones comparten casi un 30% entre cultivos de maíz y cultivos de soja, cercano al 15% en soja de segunda y trigo, y después otros cultivos. Pero vamos a hacer foco en lo grande. ¿Qué es lo que hicimos? Se hizo tratar de tener en condiciones extensivas de producción representativas de toda la región pampeana 4 situaciones. ¿Qué pasa si yo no hago nada? ¿Qué pasa con el cultivo si fertilizo con lo que dice la cuenta del almacenero entre despachos de fertilizantes para cada cultivo cada año o expectativas de uso para cada año? Es decir, la práctica frecuente es lo que gana en la región. ¿Qué pasaría si aplicamos alguno de esos conceptos que vimos antes en cuanto a la toma de decisiones responsables, pensando en una producción promedio? Rendimiento que ocurre con una frecuencia mayor al 50% de las veces en esta región o en esta condición de producción. Y como siempre alguna locura nos gusta hacer, ¿qué pasa si ese mismo análisis lo aumento? Lo aumento, es decir, lo imagino para esa situación poco frecuente. Aquellos rendimientos que pueden ocurrir con una recurrencia aproximada del 20%. O sea, no es muy frecuente que nos saquemos rendimientos récord, pero puede ocurrir. Y no sea que justo este año ocurra. Esas son las 4 situaciones en las cuales trabajamos. Voy a las conclusiones rápidas de lo que vimos en general. En general, con respecto a lo alcanzable, es decir, esa columna verde de lo excepcional, no fertilizar, no hacer nada, por suerte ya casi no se usa, es tener una brecha del 32% en la producción. Estamos alejados un 32% de lo que ese año podríamos haber alcanzado. Interesante el número. Lo más interesante es que con respecto a una decisión estable, no hacer nada empeora las cosas y hacerlas mal también. Y eso es a tasas cercanas al 1% anual. Quiero mejorar incorporando esta variedad, tengo por ahí algunos amigos de mejoramiento, que con mucho esfuerzo es el 0,6% de progreso anual. Listo, la incorporamos. No hago las cosas bien en fertilización, retrocedo el 1%. Tu variedad no anduvo. No se adapta a mi región. No. El deterioro que venimos arrastrando es superior al progreso genético. Con respecto a la decisión frecuente, estamos limitados aproximadamente en un 17%. Hacer más de lo mismo hoy tiene un 17% de oportunidad de mejora. ¿Les interesa ese número? Ustedes lo hacen. Ayúdennos a hacer más extensión. Ayúdennos a discutir lo que viene. Y eso lo voy a pasar rápido, pero vamos a charlar en el living después. Ocurre en todos los cultivos. No hay el cultivo que es distinto. En alguno la brecha de frecuente y mejorado se acerca, en general los cereales. Y en otros está muy, muy lejos, donde el frecuente se acerca al extraordinario.
entonces el mejorado se acerca al extraordinario. Entonces tenemos oportunidades de mejora, sin duda, cultivo por cultivo. ¿Qué hizo fertilizar en este protocolo? ¿Qué hicimos todos los años? Lo voy a pasar rápido, pero para que tengamos en cuenta. Principalmente ajustamos las dosis de fósforo y de azufre. Ese fue el primer paso a la dosis mejorada media. Nunca nos quedamos por debajo de un valor de fósforo y de un valor de azufre. Subfertilizar con esos dos elementos nos llevaba a perder estabilidad en los resultados. Que se ajustaron las expectativas de rendimiento en los cereales. Conocer el sitio, conocer la expectativa de producción es clave. Para no pasarme de largo, porque hay que decirlo en los libros, pero en general para no quedarnos cortos. En Argentina es para no quedarnos cortos. Somos muy pesimistas a la hora de la expectativa de producción. Y tenemos que pensar en biología. ¿Por qué? Porque lo que estamos usando es agua que transpiramos para construir plantas. Después vemos el negocio, pero primero tener claridad biológica. Y usar zinc. Si 70% del área le falta zinc, es muy sencillo que la incorporación de zinc es uno de los jugadores más estables en esas respuestas. Después hablemos del momento. Hay tantos libritos del momento, usemos el librito donde se escribió. En Uruguay, con un régimen de precipitaciones particular del invierno, es espectacular el modelo de manejo de nitrógeno fraccionado, acompañando el crecimiento. En La Pampa, donde desde que siembro hasta que pasa floración no llueve, no. Pero si Hosman me dijo que era importante, sí, pero uno te lo dijo al este y otro estamos en el oeste. Fisiología no, ambiente y sitio sí. ¿Qué pasa en el NEA-NOA? Hacemos lo mismo, y da lo mismo. Así que para los amigos del norte, atentos, dentro de poquitos simposios vamos a tener más casos, pero va a decir más de lo mismo. Analicemos el suelo, conozcamos dónde, construyamos ambiente. ¿Por qué? Porque al mejorar nuestras decisiones, le damos estabilidad a la producción. Y si hacemos eso, construimos ambiente. Fertilizar, nutrir el cultivo es construir ambiente. Y si construir ambiente genera mayor productividad, estemos atentos y seamos consecuentes con nosotros. Si hacemos las cosas bien, sepamos que las podemos hacer mejor. En síntesis, yo les propongo que en el análisis de brechas no pensemos solo en cuánto aplico en cantidad y superficie, sino cómo, y cómo es el puntapié inicial desde el diagnóstico. Conocer dónde estoy parado en expectativas de producción, en nutrientes y usar indicadores adecuados. Cada indicador tiene su razón de ser. No es lo mismo materia orgánica que nitrógeno anaerobio. Es importante. Entonces, al mejorar el uso de fertilizantes en forma integral, que no es solo la aplicación, sino todo el proceso, se reducen las diferencias en producción, las brechas, y le damos más beneficios a la práctica, aún haciendo más de lo mismo, pero con mayor criterio. Bueno, con eso muchas gracias y hacemos la posta.